Sagrado corazón, en vos confío, pues en quién más puedo confiar. Sagrado corazón, en vos confío, pues en quién más puedo Estás confiar. escuchando Vivir en Cristo. Voy a leer un testimonio que me escribieron ayer de la enseñanza del día de ayer. Me encanta porque veo cómo, y me hablaron en la noche en las clases, y esta hermana escribió: hermano, demasiado bueno el tema de ayer sobre comparar a los hijos. Hasta sentí que hablaba de mi vida. Todo eso lo viví, hasta lo que usted compartió sobre el profesor que lo reprobó. Todo eso lo he vivido y me he llegado a preguntar por qué caigo tan mal. Y me ha llenado de complejos. Hasta lo de las relaciones de pareja, cuando nuestro cónyuge siente rabia por el éxito de uno. Mi mamá me decía muchas críticas y me comparaba mucho y hasta se reía de mis cualidades. Me decía que era narizona, mientras que mis hermanos tenían la nariz bonita de nuestra abuela paterna. Y así me decía, patiflaca, sin cuerpo, bajita, etc. Pero en esto meditaba ayer sin haber escuchado aún el programa. Mirando todo esto, no en lo mal que ha hecho en mí, sino en qué bien me ha hecho. Y me acordé que un día mi papá se atrevió a decirme a mis tempranos 13 años que yo no le preocupaba, que él no se preocupaba por mí, que su mayor preocupación eran mis hermanos. Y continuó diciendo, porque tú eres independiente, pero ellos no. En este momento yo quería ser menos independiente para que mi papá se preocupara por mí, así como lo hacía por mis hermanos. Yo quería su atención. Y descubrí ayer que este deseo de atención me llevó a estudiar, a graduarme de la universidad, pues yo quería su atención y me viera con orgullo. No lo hice por mí, lo hice para que se preocupara por mí, para que se fijara más en mí. En fin, él nunca me vio graduarme. No lo vi sentado en mis graduaciones cuando me ponían mis medallas de honor. Mi papá no estaba allí, ni tampoco mi mamá. Fui sola. Pero lo bueno de todo eso fue que de mis hermanos me convertí en una mujer preparada y profesional. Y mis estudios han sido la bendición en mi vida. Mis hermanos fueron desertores escolares. Así que descubrí que de todo Dios saca una bendición. Gracias a eso, soy quien soy hoy. Amén, escribe la hermana. Le pedí permiso de contarlo sin decir el nombre de ella. Gracias, oh Dios. Wow. Cuando usted estudie, hágalo por usted. Esa es la lección. Acuérdese que Dios le ha encargado una persona en este mundo, es usted. Muchos viven alrededor de otra persona,
como un hermano que quiere dejar de beber por su esposa. Le digo, no, deje de beber por usted, no por su esposa. Encárguese usted, ámese usted. Somos el reflejo del lugar donde nacimos. Y todos llevamos marcas profundas que dejaron en nosotros las personas con que crecimos. Entendiendo que hogar se trata de personas, abuelos, papá, mamá, hermanos, hijos. Ese es hogar. Hogar no es un edificio, hogar no es una casa. Hay que tener esa diferencia. En sí, una definición muy bonita de hogar es un lugar donde está Dios. Entonces, somos el reflejo del hogar, las personas con que crecimos. Por ejemplo, ¿te imaginas crecer en una familia donde no te toman en cuenta para eventos importantes? Crecer en una familia donde constantemente señalan tus errores. O creces en una familia con personas con malas intenciones. Todo esto pasa. Y ustedes ven, este año hemos usado mucho el ejemplo del rey David, porque es maravilloso cómo el rey David cuidaba ovejas cuando el profeta Samuel llegó a la casa donde el papá de David para ungir al rey de Israel. Para eso llegó. Imagínense. Llegó enviado por Dios para ungir al nuevo rey. Entonces, David cuidaba las ovejas. Cuando Samuel llegó, Dios le había dicho a Samuel que fuera a la casa de Elí para ungir al nuevo rey. Elí convoca a todos sus hijos porque el profeta le dijo que los llamara. Pongan atención a esto. Los llamó a todos, menos a David, porque cuidaba las ovejas. El bobito, el menor, que vaya a cuidar las ovejas. Vamos a leer entonces el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 13. Le doy tiempecito para que lo vaya buscando. Si me quiere acompañar, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Samuel respondió: si he venido a sacrificar a Yahvé, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab, el mayor de edad, y se dijo: sin duda, este será el elegido. Pero Yahvé dijo a Samuel:
no mires su apariencia, ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Jesé a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel dijo: tampoco es este el que ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero este dijo: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Versículo 11 al 13. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿están aquí todos tus hijos? Contestó él: falta el más pequeño, que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: anda a buscarlo, pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor. Era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia. Y Yahvé dijo: levántate y conságralo con aceite, porque es este. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Luego se marchó Samuel y volvió a Ramá. Palabra de Dios. David no había sido tomado en cuenta cuando el profeta llamó a los hijos de Jesé. Era él menor de la casa. Cuidaba las ovejas y parecía que no era importante por ser el menor. Pero Dios tenía otros propósitos con él y eran diferentes al valor que tenía ante su familia. Pongan atención. Ninguno de nosotros vale menos porque es el menor de la casa, o porque es el de en medio, o porque es el primero. No valemos menos porque no seamos los favoritos de nuestro papá, de nuestra mamá. Usted y yo valemos. Póngame atención. Salémonos ya de todo esto de una sola vez. Usted y yo valemos porque Dios nos ha formado con dones maravillosos y con propósitos que van mucho más lejos de lo que uno se puede imaginar. Nunca, príncipe, princesa, nunca subestimes tu vida, porque tu familia vive un momento difícil.
tal vez producto de un divorcio o por divisiones por temas de dinero o por herencias o por favoritismos. Estas experiencias son importantes porque forman parte del carácter y nos permiten crecer más de lo que imaginamos. Edison, escríbeme qué está pasando. David no solo era el menor de la casa, sino que experimentaba el menosprecio de sus hermanos. Y era juzgado constantemente. La razón por la que era menospreciado podría ser su sencillez, su autenticidad, su espíritu de lucha, su corazón noble, su valentía. Pero estas características no eran apreciadas por sus propios hermanos. Observa lo que vive David cuando visita a sus hermanos que están en el campo de batalla. En esta aventura donde Dios lo honra en público, pero a la vez le da una muestra de valentía, autenticidad y se levanta como un héroe en Israel. Se levanta porque David en el campo cuidando ovejas aprendió quién era y cuánto valía. Oh, gloria a Dios. A alguien le está hablando el Señor hoy. Allí donde estás, en esa situación que tuviste en la niñez y en la juventud, el Señor estaba actuando. Esa hermana que me escribió que dice que su mamá y su papá no fueron cuando ella se graduó. Sí, ahí estaba su papá, su verdadero padre estaba ahí, Dios. Y su verdadero padre le dio la inteligencia, le dio la sabiduría, le dio la fuerza, le dio la energía para graduarse, para estudiar. Firmes en esa idea podemos llegar al nivel donde Dios quiere, cada uno de nosotros. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 19. Seguimos estudiando esta historia hermosa de David, cómo Dios lo hizo que la valentía de David, lo auténtico que era él, hizo levantarlo como el héroe de Israel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 3. Mientras tanto, los filisteos habían reorganizado su ejército y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También se reunieron Saúl y los hombres de Israel y acamparon en el valle de Terebinto, ordenando allí sus batallones para pelear contra los filisteos. Los filisteos ocupaban un lado de la montaña y los israelitas el lado opuesto, quedando el valle de por medio. Versículo 4 al 6 del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Salió de entre los filas filisteas un guerrero llamado Goliat. Era de la ciudad de Gat y medía alrededor de 3 metros de altura. Gigante.
Toda su armadura y sus armas eran de bronce. El casco que llevaba en la cabeza, la coraza de escamas de que iba revestido y que pesaba 60 kilos, las polainas que cubrían sus piernas y la lanza que cargaba a su espalda. Versículos 7 al 9. Esta era tan gruesa como un palo de telar. Terminaba en una punta de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él marchaba el que llevaba su escudo. Se detuvo frente a las líneas israelitas y gritó: porque han salido para ponerse en orden de batalla. Yo soy filisteo. Ustedes, en cambio, son los servidores de Saúl. Escojan, pues, un hombre que pueda pelear conmigo. Si es más fuerte que yo y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Versículos 10 y 13. Y el filisteo agregó: este es mi desafío a los israelitas. Presénteme un hombre para que luchemos juntos. Al oír esto, Saúl y todo Israel quedaron asombrados y asustados. David era un hijo de Efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl era anciano, pero había enviado hombres al ejército. Sus 3 hijos mayores, Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero, se fueron a la guerra con Saúl. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 14 al 16. David era el menor de todos. Los 3 mayores habían seguido a Saúl y David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba cada mañana y tarde y lo hizo por espacio de 40 días. Primera de Samuel 17, versículo 17 al 19. Jesé dijo a David: toma, anda al frente de batalla y llévale a tus hermanos esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes. Y al jefe del batallón le entregas estos 10 quesillos. Pregunta por la salud de tus hermanos y tráeme algún recuerdo de ellos. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle del Terebinto, peleando contra los filisteos. La historia sigue en el versículo 26 al 32. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26 al 32. David, que también había escuchado al filisteo, preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué es lo que darán al hombre que mate a ese filisteo y quite la afrenta a Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso que insulta así a los batallones del Dios vivo? Y la gente repitió las mismas palabras: esto se dará al hombre que lo mate.
Apartándose de él, se dirigió a otro y le preguntó lo mismo. Y la gente le respondió como la primera vez. Cuando contaron a Saúl lo que había hecho David, lo mandó a llamar. David dijo a Saúl: no hay por qué tenerle miedo a ese filisteo. Yo soy tu servidor. Iré a pelear con ese filisteo. Yo mismo iré contra él. Palabra de Dios. Apartándose de él, se dirigió a otro. Yo mismo iré a pelear con ese filisteo. Cuando leo la historia, veo a un David que es menospreciado y juzgado por sus hermanos. Se le habla con enojo y es juzgado por sus intenciones. Es menospreciado por el trabajo que realiza en su casa. Entiendo, no es fácil vivir sintiéndose menospreciado, humillado, juzgado, desechado. Pero David tenía algo que usted y yo debemos de trabajar todos los días. Tener una relación profunda con Dios. Y esto nutría a David de una gran fuerza. Todo lo que nos pasa en la vida nos va preparando para que lleguemos al punto donde Dios nos quiere llevar. Y David estaba en el campo, cuidando a las ovejas, y estando en el campo, David aprendió a luchar con leones y con osos, y cuidando ovejas de su padre. Tenía un corazón noble y servía a la familia con mucho amor. Estas son las características que identifican a David. Aún era menospreciado, aún era humillado, aún era juzgado, servía a su familia, le llevó la comida a los hermanos allá donde estaban en el campo de batalla. No le dijo, no. Ponga atención. Esto puede cambiar tu vida. Es decir, va a cambiar si cambias tu manera de verte, tu perspectiva de ti mismo. Nada lo detenía. No adelantaba los tiempos tampoco. Pero mientras era un pastor, Dios iba formando un carácter valiente dentro de David. Y todo, de nuevo lo voy a repetir, la clave está en tener una relación profunda con Dios, que nos lleva a ser genuinos, que nos lleva a ser sinceros con nosotros mismos, que nos lleva sobre todo a ser dependientes de Dios. Por eso, amado hermano y hermana que me escuchas en este momento, no menosprecies a tu familia ni a la realidad en que vives. Porque Dios utiliza todo lo que vivimos y experimentamos en casa para formarnos como personas de bien, para levantarnos como fuente de bendición para nuestras propias familias. No señales a tu familia donde naciste, donde creciste. Ya no señales a tu mamá, a tu papá. Todo eso que te pasó es un plan divino.
para llegar al día en que estás hoy. Observa cómo David, viviendo lo que vivía en su casa, en el momento indicado se levanta como un defensor valiente de su familia y de su pueblo. Pero ese era producto del entrenamiento que él había recibido en el campo cuando era menospreciado, cuando era juzgado, cuando era desechado. Necesitaba un entrenamiento para llegar un día a ser rey. Y en el mismo libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 32 en adelante, 33, dijo Saúl, no puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito. Él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le respondió, cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se la arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió David, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, vete, y que Yahvé sea contigo. Luego Saúl le puso su equipo de combate, le dio un casco de bronce y una coraza. Después David se abrochó el cinturón con la espada por sobre la coraza, pero no pudo andar porque no estaba acostumbrado. Y se deshizo de todas esas cosas. Atención. Y se deshizo de todas esas cosas. Atención. Y se deshizo de todas esas cosas. Tomó en cambio su bastón. Escogió en el río 5 piedras lisas y las colocó en su bolsa de pastor. Luego avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se acercó más y más a David, precedido por el que llevaba su escudo. Y cuando lo vio, lo despreció porque era un jovencito. Y le dijo, ¿crees que soy un perro para que vengas a amenazarme con un palo? Que mis dioses te maldigan, ven a atacarme para poder así tirar tu cuerpo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. David empero le respondió, tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina, lanza y espada. Yo en cambio te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos. Hoy. Yahvé, el Dios de hoy. Hoy te entregará Yahvé en mis manos. Te derribaré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel.
Y sabrán toda esta gente que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Cuando el filisteo se lanzó contra David, este metió rápidamente su mano en la bolsa, sacó la piedra y se la tiró con la honda. La piedra alcanzó al filisteo, hundiéndosele en la frente. Este cayó de bruces al suelo. David entonces corrió y se puso de pie encima de su cuerpo, tomó su espada y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Los filisteos, al ver muerto a su campeón, huyeron. Fue en casa donde David aprendió a cuidar ovejas, a matar leones y osos. Es en casa donde se desarrolla el carácter necesario para defenderse de los ataques emocionales de sus hermanos. David ya conocía lo que era ser menospreciado. Por eso no se amedranta ante el gigante que lo critica y se burla de él. Estaba acostumbrado. Su propia familia lo había entrenado. ¿Estás captando el mensaje? Hello. Es en la casa. Es en la casa donde David aprende a ser él mismo. El joven sencillo que cuida ovejas. El joven sencillo. Por eso conoce las piedras del río. Por eso sabe escoger las piedras más efectivas. Las piedras más lisas. Me recuerdo en El Salvador cuando íbamos a pedrear mangos. Buscábamos la piedra más lisa, filuda, y pegarle a la rama para que cayeran así los mangos. Eso se aprende en la niñez. Es en casa donde David aprendió a ser él mismo. Pero sobre todo fue en el campo donde David aprendió su misión como hijo y desarrolló ahí en el campo una relación profunda con Dios que le nutre su fe, su manera de vivir, de actuar. La diferencia entre David y sus hermanos fue su corazón, fue su relación con Dios. David sabía quién era y cuánto podía. Tú que me escuchas, varón, eres hijo de Dios. Tu padre es Dios. El dueño del universo es tu papá. No confundas lo que haces con lo que eres. Ay, soy pintor. No. Soy agricultor. No, eso es lo que haces. Soy médico. No. Lo que tú eres, eres un hijo de Dios. El dueño del universo es tu padre. Y siempre ha estado contigo. Princesa. Yo limpio casas. No, eso es lo que haces. Yo vendo ropa. Ok, es lo que haces. Soy vendedora. No, eres una hija de Dios que se dedica a la venta. Lo que te da dignidad es que eres hija de Dios. Y por eso no tienes que impresionar a nadie. David sabía quién era y cuánto podía. No tenía que impresionar a los demás con ropas reales. No tenía que tener apariencia de soldado para matar al enemigo. Gloria a Dios. David era él en su esencia, auténticamente.
en su forma de ser. ¿Tienes debilidades temperamentales? ¡Fantástico! Permita que el Espíritu Santo te las moldee. Pero no puedes esperar que otra persona sea igual que tú. No, somos diferentes y a propósito. Y David no tuvo problemas en hablarle al rey, ¿se dan cuenta? No, le habló tranquilamente. No tuvo problemas para decirle quién era y lo que hacía. Es que a algunos nos da vergüenza decir lo que hacemos. Ay, yo limpio casa, soy housekeeper, se lo dicen en inglés para disfrazarlo. Está como el salvadoreño que llegó a El Salvador y dice, ¿qué haces allá? Él lava platos, pero lo dijo en inglés para disfrazarlo. Soy dishwasher. Eso es lo que haces, burro. Tú eres un hijo de Dios. No me enciendan, pues. Estoy bien hasta hoy. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Esta semana hablaba con mi hijo el menor y le decía, Dios es tan grande que quien hubiera creído que estos tiempos donde pasamos tantas necesidades, donde nos teníamos que mudar cada año, donde pasamos tantas necesidades, Dios las iba a usar en el futuro para darle una oportunidad tan grande donde esos obstáculos son parte de los requisitos para participar de esta oportunidad de ser socio en una empresa respaldada por el Estado. Pero todos estos años fueron un entrenamiento para que creciera y se hiciera fuerte para poder recibir esta bendición, valorando todo lo que Dios nos da. Dios es tan perfecto que para mostrar su gloria deja ver que todo lo que vivimos era necesario para llegar a recibir lo que tenía guardado para Él. Y viene cuando Él ha empezado a entender que su único Padre es Dios. Le escribe una hermana referente a su esposo. Hay que ser auténtico, sincero. Usted no tiene que impresionar a nadie. No se vista para otra persona, vístase para usted. No, comience a vivir diferente. Yo no trabajo en una factoría y me gusta lo que hago y doy gracias a Dios por mi trabajo y no me da vergüenza decirlo. A algunos les da vergüenza decir dónde viven. Ay, es que esa colonia es de mala fama. Jesús vivía en un caserío de mala fama. Allí vivía María, Jesús y José. Ay. Y David no tuvo problemas a hablarle al rey y decirle quién era y lo que hacía. Tampoco tuvo problemas para reconocer que no podía caminar como la ropa de otra persona. En la vida tenemos que aprender a caminar siendo nosotros, originales, únicos. Y es con lo que tenemos que Dios hará lo que desea hacer. Es siendo lo que somos y ofreciendo a Dios lo que tenemos. Así podemos enfrentar las luchas que se presentan en la vida. No tenemos que fingir que somos de la nobleza si no lo somos. No tenemos por qué parecer guerreros expertos si no lo somos. Dios nos utilizará siendo la persona que somos. No debo de pretender tener una unción que no tengo. No debo de pretender enseñar como otro enseña. Debo de pretender cantar como otro canta. Lo que hemos vivido en nuestros hogares es entrenamiento. ¿Están oyendo?
No más quejas por el lugar donde creciste, con la familia que creciste, por el tío, el abuelo, la mamá, el papá. Ese fue el lugar de entrenamiento para enfrentar la vida con la ayuda de Dios. No menosprecies las experiencias vividas. No subestimes a la familia en que naciste. Y no tengas en poco la persona que eres. Porque Dios ha venido a buscarte para ungirte y llevarte al lugar que Él se ha propuesto. Eso no lo determina la familia donde naciste. Lo determina el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene contigo. Deja que Dios te sorprenda. Y te llame por tu nombre. A cumplir la misión que lleva tu nombre. Hello. Cuando Dios te llama a algo, solamente tú lo puedes hacer, nadie más. Oh, alabado sea Dios. Así como la historia de José, que es otra que estudiamos muchísimo. Y cada día aprendemos más de esa historia. José le dijo a los hermanos que lo habían vendido como esclavo, que lo menospreciaban y aún llegaron a intentar matarlo. Por eso José un día les dijo, por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de una manera extraordinaria y asegurarles descendencia sobre la tierra. Oigan bien a esto. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Esto me ha ayudado a mí muchísimo. Fue Dios quien permitió que me metieran en el pozo. Fue Dios quien permitió que me vendieran como esclavo. Fue Dios. Porque si no, no llegaba al plan para el cual yo fui creado. Él me ha puesto ahora como asesor del faraón, administrador de su casa y gobernador de todo Egipto. Fue Dios quien permitió esa traición. Fue Dios. Aprende de todo eso. Aprende del divorcio, la separación, la calumnia. Aprende. Eso es parte. Los fertilizantes, acuérdate que son necesarios para crecer, para dar frutos. Oh, alabado sea el Señor. Fue Dios. Fue Dios. Es cuando pasan los años que llegamos a comprender por qué nacimos en esta familia. Eso es cierto. Cuando pasan los años, ¿por qué vivimos en el país donde vivimos? ¿Y por qué somos como somos? Dios utiliza cada circunstancia para formarnos y para revelarnos quiénes somos en realidad. Por eso, amados hermanos, les invito en el nombre de Jesús, perdona a tu familia como lo hizo José. Porque es el perdón lo que nos permite comprender que nacimos para servirles y amarlos.
Todos pasamos por desiertos. Hasta las personas más exitosas, como lo fueron David y José, podemos conocerlos como reyes y gobernadores, pero vivieron momentos difíciles. Y lo más importante, los vivieron en sus propias familias. Esos momentos formaron su vida, las virtudes que necesitaban para ser los líderes que llegaron a ser. Cada uno de nosotros es un músico de una gran orquesta. Si yo aprendo a tocar la canción correcta, la escritura, la partitura correcta, el instrumento correcto, soy capaz de construir juntamente con los demás la mejor de las sinfonías. Mi familia es una pequeña orquesta. Si yo desafino, voy a hacer que los demás desafinen y suenen mal. Si yo estoy usando el instrumento incorrecto, voy a lucir mal. Y los demás van a creer que nacimos para ser mediocres. Cuando yo aprendo a tocar la melodía correcta, con el instrumento correcto, con la alegría correcta, con la aceptación correcta, con la plenitud correcta, con mis hijos, entonces todos van a querer ser parte de la orquesta. Porque verán un buen director, tendrán al lado a alguien que les inspira y les cuenta cómo lo logró. Sabrán recorrer el camino de la perseverancia para desarrollar la habilidad que Dios les dio. Nuestros hijos aprenden mientras nos observan tocar el instrumento. Entonces, hermanos y hermanas, Dios siempre nos sorprende. Jesús nos habla. Hoy nos ha hablado. Una cita que me impactó siempre cuando Jesús dice, les aseguro que el que cree en mí hará cosas más grandes. Wow. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Imagínense el poder que usted tiene. Usted que no va a algo, que ya es tarde, todo me sale mal. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que comenzar a alinear nuestra mentalidad con la manera de pensar de Dios. Esto, Señor, nos indica que hemos nacido para realizar cosas mayores, porque Él va al Padre a interceder por nosotros y nos confirma que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Claro, dentro de la voluntad de Él. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, no estamos solos. Ay, me siento sola, sí, pero no está sola. Así me siento, sí, pero las emociones te engañan. Y no es que sean realidad. Realidad es Dios. No estamos solos. Él camina con nosotros y nos guía paso a paso. Y eso mismo debemos hacer con nuestra familia. Porque hemos sido llamados a dar lo mejor de nosotros a los demás. Entonces, que este día cambie nuestra manera de pensar acerca de nuestra familia donde crecimos. Y darle gracias a Dios por esas escaseces, por esas dificultades, por todas esas cosas, porque moldearon nuestro carácter y nuestra manera de ser para llegar al lugar donde Dios planeó. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, hoy es tiempo de agradecerle al Señor.
por la familia en que crecimos y nunca más volverte a quejar, sino ver que esa familia fue escogida como un trampolín para llevarte a lugares que jamás tú creías que podías llegar. Hecha contra mí tendrá éxito, dice el Señor. Es la herencia de los que sirven al Dios Yahvé. Ninguna arma hecha contra mí tendrá éxito, dice el Señor. Es la herencia de los que sirven al Dios Yahvé. Ni la enfermedad, ni las maldades, ni el vicio, ni la traición, ni el celo o las soledades pueden apartarme del amor de Dios. Ninguna arma hecha contra mí tendrá éxito, dice el Señor. Es la herencia de los que sirven al Dios Yahvé. Ninguna arma hecha contra mí tendrá éxito, dice el Señor. Es la herencia de los que sirven al Dios Yahvé. Ninguna arma hecha contra mí tendrá éxito, dice el Señor. Es la herencia de los que sirven al Dios Yahvé. Ni la enfermedad, ni las maldades, ni el vicio o la traición, ni el celo o las soledades pueden apartarme del amor de Dios. Ninguna arma hecha contra mí tendrá éxito, dice el Señor. Es la herencia de los que sirven al Dios Yahvé. Ninguna arma hecha contra mí tendrá éxito,
Estás escuchando Vivir en Cristo.